No, no, es de que a ver qué pasa, se va a construir, hay cimentación, hay cálculo estructural, hay instalaciones, hay verdaderamente una de las disciplinas más amplias, más holísticas, con más caminos, y caminos que ya hay abiertos y que hoy, con todas las tecnologías que tenemos, se pueden abrir muchos más caminos. Por muy pronto me dedicaré a temas acústicos, a temas que son arquitectura propia, y la arquitectura se va aprendiendo en el tiempo, no solo se aprende en el proceso de los años en la facultad, pero la arquitectura, y sobre todo la arquitectura pública no debería tener nombre cierto. ¿Qué le dirás a las nuevas generaciones que ahorita están estudiando esta carrera? Yo no pensaba estudiar arquitectura. Hola a todas, a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, el ArquiJules. Hoy tengo un gran gusto de presentarles a todos a un arquitecto que fuimos compañeros ahí en la facultad. Es un arquitecto muy destacado. Él es Daniel Escoto. Daniel, ¿cómo estás? Jules, ¿cómo te va? Mucho muy gusto, bien. Gusto en verte y gracias por invitarme. Pues los agradecemos nosotros, estamos aquí en su despacho, de aquí de Daniel nos invitó y la verdad está padrísimo. Ahorita nos va a dar un tour por ahí. Pero bueno, como todas las entrevistas, vamos a comenzar con una semblanza del arquitecto Daniel Escoto. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Además tiene un máster en Historia del Arte y la Arquitectura en la misma UPC. Es profesor de Teoría de la Arquitectura y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 2003 y ha sido profesor en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, en la Escuela de Diseño Centro y la Universidad Iberoamericana. En 2016 fundó y actualmente dirige el programa de especialización en espacio público y movilidad urbana del posgrado de la UNAM. Entre 2005 y 2008 se sumó al equipo que renovó la infraestructura de Ciudad Universitaria con proyectos de movilidad como el sistema Pumabús y Bicipuma, entre otras renovaciones de edificios y espacios abiertos. Formó parte del comité que integró y desarrolló el expediente de la nominación del campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, reconocimiento logrado en julio de 2007. Del 2008 al 2009, coordinó el plan de manejo de la segunda sección del bosque de Chapultepec, así como la propuesta conceptual para la conexión con puentes entre la primera y la segunda y creación de la nueva cuarta sección del bosque que actualmente se desarrolla. De 2009 a 2012, fue el titular de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, donde colaboró en proyectos como la renovación de la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y el corredor peatonal de la calle Madero, entre otros. De 2018 a 2020, fue director general de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y responsable de la ejecución del actual Programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno Federal, donde dirigió el diseño y la ejecución de más de 350 proyectos a nivel nacional. De 2021 a 2024, fungió como coordinador de vinculación y proyectos especiales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es fundador y director de la Agencia de Movilidad y Arquitectura AC, dedicada al diseño, construcción, consultoría y gestión del espacio público y la movilidad urbana. Su colaboración en proyectos de espacio público y movilidad urbana a nivel nacional ha sido reconocida con varios premios en concursos y bienales nacionales e internacionales. Ha sido editor de diversas publicaciones y libros sobre arquitectura y cultura urbana. Es conferencista, articulista. Además, se encuentra en la Universidad de Texas en Austin como profesor visitante dictando en la cátedra Edward Tinker de la Fundación Lilas. Pues bien, vamos a comenzar con estas preguntas, esta entrevista. Daniel, ¿qué te trajo la arquitectura? Uy, ese es un temazo, si hay tiempo y no se edita, porque es bonita la historia, la verdad es que a mí a diferencia de muchos, o la mayoría de los casos, yo no pensaba estudiar arquitectura. O sea, la mayoría. Yo llegué a los casi, te puedo decir que terminando la prepa, yo no pensaba estudiar arquitectura. Entrando a la facultad, no pensaba estudiar arquitectura, no pensaba quedarme en la carrera de arquitectura. A mí siempre me ha gustado la música, soy melómano y además me ha interesado el cómo se produce el sonido, y más allá de ser músico, no soy músico, hago por ahí 2, 3 pininos, pero en realidad me gusta todo el tema de la producción del sonido y
la calidad acústica y todos estos elementos. Y siempre me interesó el tema de construir instrumentos musicales. Construir guitarras eléctricas para jazz y para ciertos géneros musicales que son muy específicas, son entre acústicas y eléctricas. Y buscando, sí me gustaba el diseño, siempre me gustó el tema de diseñar y crear. Y encontré diseño industrial, y por ahí me comentaron que había máquinas y que en diseño industrial se podía trabajar la madera. Y entonces, claro, lo de los muebles también me llamó la atención. Fui a ver el diseño industrial y, claro, sabía que tenía que hacer un año de tronco común en arquitectura. En realidad, mi carta de aceptación de la UNAM dice diseñador industrial. Órale. Y bueno, me metí a arquitectura, estuve ahí en unos talleres, ahí coincidimos con Rigo, con René Caro. Bueno, René Caro lo conozco desde la preparatoria, y él sí tenía muy claro ser arquitecto. Él también es un amigo que considero que fue un apoyo muy grande en esos años para decidirme por arquitectura. Pero yo iba a hacer diseño industrial, y el primer año pues en arquitectura, sin problemas. Total que entro al primer año de arquitectura, al primer semestre, no recuerdo en qué semestre, por ahí ya nos topamos, pero en el segundo semestre me topé con la clase de Humberto Ricaldi, con Humberto. Pensando con arquitectura. Pensando con arquitectura. Sí. Y para hacer el cuento corto, pues me explicó algo que yo no había entendido de la arquitectura, que era cómo hay una relación entre el diseño y el espacio muy importante. Y claro, también en momentos en los que uno piensa, pues qué va a ser de grande, y si la música o construcción de instrumentos podría ser. Pues la verdad es que vi que la arquitectura, al entenderla con esta dimensión, más allá de solamente dibujar planos técnicos, que era mi visión muy corta de la arquitectura, y la construcción. Mi padre es arquitecto, él me enseñó mucho y le debo mucho de la parte técnica de la arquitectura, el desarrollo del proyecto, la construcción. Me llevó desde antes de estar en la escuela a obras. Y entonces empecé a mezclar eso, la teoría de la arquitectura, con Humberto, que tú recuerdas sus clases. Para mí Humberto Ricaldi es uno de mis maestros más importantes. Y al escucharlo hablar me acuerdo muy bien esa clase sobre el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, y de la silla del diseño. Porque yo le comenté, menos es más. Y le comenté que yo quería diseñar y irme a diseño industrial, y me dijo, y me dio esa clase. Me acuerdo que me comentó sobre la silla Barcelona. Es un diseño que está referido al espacio, o sea, que no puede ser más que de ese pabellón. Entonces, claro, esas cosas a los 17 años, 18 años, no es tan fácil que te caiga el 20, y lo empecé a entender, y me empezó a gustar mucho esa otra parte. Tengo esta otra parte que también me gustaba mucho, porque en algún momento llegué a pensar estudiar historia, y entonces me di cuenta que podía ligar la parte técnica, la parte de historia, la parte de teoría, el pensamiento. Y no era solamente el proyecto arquitectónico tal cual la mayoría de los jóvenes lo conocen. Entonces me di cuenta de la amplitud de la arquitectura para desarrollarse, y me dijo, todo lo que quieras hacer como diseñador industrial, digo, ¿no?, lo podrás hacer como arquitecto. Entonces, luego ya me he dado cuenta que el diseño industrial es, pues, obviamente muy necesario y muy específico, y es una carrera completa, solo que pues me decidí por arquitectura, y después de ahí nos conocimos. De ahí conocimos a Rigo, a Luis Ariza, a Benjamín Ibarra, a Iñaki Echeverría, porque a mí me gusta siempre recordar a toda la gente con la que pasé en la escuela, a Julio Marcé, a Jaime Schmidt, a Casilda Barajas, a Casilda, a todos estos, toda esta generación que además es gente muy, muy capaz y muy inteligente, a Jorge Bracho, a todos ellos que estuvieron siempre alrededor y yo aprendí mucho de ellos y de ellas, porque yo no le había puesto el interés a la arquitectura
sino hasta estar en la carrera, y de ahí aprendí. Luego, bueno, pues ya me llevó, los caminos platicamos más adelante, pero me llevaron por otros lados, también fuera de México y demás. Pero esa es un poco la decisión, que no era arquitectura, pero que... Mira qué padre. Los maestros tuyos que fueron nuestros maestros, ¿a quiénes recuerdas? Ya dijiste Humberto Ricalde, Humberto. pero ¿quién más? Bueno, definitivamente con este tema de la música, y con este tema a mí me tocó y me dejó, ahí aprendí más y me enamoré más de la arquitectura cuando Eduardo Saad nos daba clase de acústica arquitectónica. Entonces dije, wow, esta caja. Entonces empecé a hacer unas relaciones sobre la caja de resonancia, que son los instrumentos, sí. La caja de resonancia, que somos las personas, nuestra caja torácica, cómo entendemos las vibraciones, y cómo la arquitectura también es una caja de resonancia. Sí, sí, entonces, toda esa parte, bueno, no soy un experto en acústica, le sigo aprendiendo, y hasta hace muy pocos días todavía, además de considerar uno de mis maestros, grandes maestros, él me hizo ver que era otra faceta más de la acústica, de la arquitectónica. En taller, pues te puedo decir que es inolvidable en las clases con el mío Felipe Leal y sus clases de proyectos. Después, más adelante, acabé trabajando con él en varios proyectos, pero desde la escuela su taller fue importante. Enrique Lastra, bueno, varios importantes ahí en la facultad. Creo que ellos marcaron mucho de lo que soy ahora. No sé si te tocó. Carmen Huesca, bueno. Carmen, va a salir su entrevista. Carmen Huesca es alguien que es ahí fundacional en la facultad. No solo en el taller, a mí no me gusta pensar solamente del taller Max Cheto, soy casi que egresado del taller Max Cheto, pero me gusta pensar en una escuela más holística, más amplia, más... Sí, todos más libre, los talleres. Todos los talleres, correcto. Sí, bueno, en nuestro momento era difícil cambiarte de taller, y ahorita la verdad es que afortunadamente los alumnos se pueden mover en esta parte de entre talleres, ¿no? Sí. Te decía, no sé si te tocó a ti, no era nuestro maestro que nos tocara en la parte de la tira de materias, pero no teníamos maestro en el primer año, porque era por año, no era por semestre, no teníamos maestro de historia. Entonces, recuerdo un día que llega el arquitecto Rincón. ¿Con quién llegó? Con Benlliure. Con Benlliure, claro. Y llegó con Benlliure. Muchachos, ustedes no tienen maestro de historia, pero les traigo un maestro. No conocíamos a Benlliure, pero llegó Benlliure. Una clase magistral en el pizarrón, los dibujos que hacía Benlliure. Lo tratábamos de seguir. No podíamos. O sea, Humberto Ricalde, lo que es Humberto Ricalde, llegaba a querer borrar el pizarrón. Decía, no, yo no puedo hacer eso. Sacrilegio. Se quedaban los dibujos de Benlliure por semanas, hasta que llegaba la señora de intendencia y... Bueno, sí, me acuerdo. Pero muy buenos profesores. No, claro. También yo tuve en historia a Iván San Martín, un gran profesor. Ahí está todavía en la facultad, es un profesor muy destacado y que también me influyó mucho en el tema de la historia y de la visión de la historiografía, porque después yo me fui a estudiar unos posgrados sobre historia y teoría de la arquitectura. Justamente, en realidad, todo influenciado por Humberto Ricalde, pero hubo varios. Okay. El mismo Gustavo López Padilla, con esa parte de teoría de la arquitectura. Desde tantos años en el taller Max Cheto, ¿no? Bueno, una institución. Sí. Y ahorita ya hablaste, ya hablamos de muchos compañeros, ¿no? Ya hablamos de Iñaki, hablamos de Rigo, hablamos de Julio Marcé, mi tocayo, nosotros mismos, Víctor Ramírez, que se incorporó también después, Ugi. Pero de alumnos destacados que tengas, lo que hayas tenido. Muy bueno, pues he tenido el gusto de colaborar porque la verdad es que ha habido una gran cantidad de alumnos, y no todos alumnos, que no han sido mis alumnos, muchos de ellos, pero los he conocido en el proceso académico, y ahí están. Bueno, hoy colaboramos con Emanuel Vital, con Paco Campos. Antes estaba Paul Buendía, de Nébola Carabeo, Águeda, Reséndiz y mucha gente que estaba ahí cerca de los talleres y que hemos hecho. Se me olvidan muchos nombres, la verdad es que
muchas personas han pasado cerca, ¿no? Y han dejado mucha huella. Sí, porque además, como tú dices, no directamente fueron tus alumnos en la escuela, pero hay muchos que han sido tus alumnos en la vida profesional. Sí, que se han acercado y que hemos colaborado en proyectos grandes, en proyectos pequeños, a veces como dices, como jefe de taller y dibujante, a veces casi que al mismo nivel como socios, depende de qué proyectos, mucha gente. Sí. ¿Qué arquitecto has admirado más? Nacional, internacional. Bueno, yo te voy a decir, al no haber puesto mucha atención en la arquitectura y en la cultura arquitectónica, digamos cuando tuve entre 15 y 18 años, que fue la preparatoria, la verdad es que veía la arquitectura y no me interesaba, y hoy tengo una postura de qué pasaría si la historia de la arquitectura no tuviera nombres y apellidos. No sé si es bueno o malo, no lo podemos quitar ya, por supuesto, es algo muy controvertido, a muchos colegas no les gusta que yo diga estos temas sobre, no importan los nombres, porque lo que importa en la arquitectura es, Nicholas Pevsner, el historiador, dijo un día, ¿qué pasaría si hiciéramos una historia de la arquitectura sin nombres? Solo con obras, solo con espacio, muy a la Siegfried Gideon, con la evolución espacial, los grandes cambios, porque a veces nos vamos con, es una obra de Miguel Ángel, y entonces todo lo que Miguel Ángel haya hecho es, wow, fantástico, y a veces nos quedamos con, todo lo que hizo Barragán es, pues no existe esa genialidad, yo no creo que exista esa genialidad, creo que son seres humanos que han tenido momentos fantásticos, pero que no deberíamos de ser tan acríticos al momento de ver esas cuestiones de, es que es de María López o es de Juan Pérez, ¿no? O sea, tendríamos que decir si es arquitectura buena o no. Yo, la verdad es que sí me he sublimado ante piezas de arquitectura que he ido a buscar luego, cuando viví en Barcelona, hice mi maestría en Barcelona, con René Caro, con Luis Ariza, con amigos, y hicimos viajes y conocimos Ronchamp, por ejemplo, la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, y pues esa obra es de un misticismo y de una tiene un vaho, una condición alrededor importante que les habíamos dado los y los arquitectos. Louis Kahn lo aprendí con todos estos profesores al escuchar a Humberto sobre Louis Kahn, sobre Aldo Rossi como pensadores, pero Louis Kahn, el Museo Kimball de Louis Kahn en Fort Worth, en Texas, me parece una obra sublime, y la misma casa de Luis Barragán, el casa estudio de Francisco Ramírez 14, ahí en Tacubaya, me parece, acabo de ir hace poco de noche y encontramos justamente con Fernando Ituarte, hicimos ahí una visita en la noche, presentando un libro justamente de nuestro amigo Gustavo López Padilla, sí. Y fue en la noche, yo no había estado de noche, bueno, ves unas cosas verdaderamente geniales, que es todo un proceso que tuvo Barragán para llegar a ese momento. La verdad es que pues esas obras y bueno, Louis Kahn tal vez es uno de los grandes maestros que admiro. Sí, y de tus obras, ¿qué nos podrías hablar? ¿Cuáles obras te han gustado más? Bueno, a mí me ha tocado colaborar gran parte, digamos, en esta época en la que trabajé con Felipe Leal, que él era el coordinador de proyectos especiales, después fue autoridad del espacio público, después fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad, y colaboré en ese equipo. Bueno, y trabajar todo este eje del Monumento a la Revolución, la Alameda y la calle peatonal de Madero, que repito, es un trabajo colectivo, me dejó pues un gusto y un aprendizaje muy grande, y me gusta, y ahí sigue y lo veo, y son de esas obras que me causan mucho orgullo, y bueno, de ahí salió, yo hice ya con mi oficina, una rehabilitación del espacio público del centro de Chalco, en el Estado de México, y que fue también en un proceso entre el 2013, 2014 al 2021, porque acabó con los proyectos de Cerato, acabaron por terminar de modelar todo este centro, y me causan
un orgullo muy grande porque son una rehabilitación de algo que parecían que lo del centro de una gran ciudad como Ciudad de México es muy posible, pero lo de Chalco en el Estado de México me parece para mí muy destacable y es una obra, son varias obras de hecho, que tienen un sello de todo lo aprendido en esta época con Felipe Leal. Sí, hace tres entrevistas, entrevistamos a Felipe Leal y viendo en estos libros del rescate del espacio público, sí apareces en muchas partes, hay colaboración, Daniel Escoto. Sí, hicimos, me invitó Felipe, yo volví de hacer mi posgrado en Barcelona y volví a la facultad y me adoptó la facultad, me adoptó Felipe, me adoptó Dino del Cueto, que desde entonces, desde esos años, hace 22 años aproximadamente, y Felipe era director de la facultad y ahí hubo varios proyectos muy interesantes, lo de el proceso para la declaratoria del campus de Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Humanidad en la lista de la UNESCO. Colaboré ahí también integrando textos, imágenes, un expediente técnico, así armando un libro, un expediente técnico para la candidatura que dirigía Felipe. Y sí, ahí aprendí muchísimo. Felipe me invitó a formar parte de ese equipo donde había muchas más personas y logramos cosas que los equipos logran, los equipos bien dirigidos, los equipos con objetivos muy claros. Felipe Leal siempre ha tenido los objetivos muy claros y eso es lo que yo he aprendido mucho de él y es uno de los maestros que tengo, que cuento con los dedos de la mano, de los que he aprendido y de los que soy, lo que soy hoy es gracias a lo que viví, lo que aprendí, lo que aporté también al proyecto de ese momento. Sí, porque bueno, nos tocó la fortuna de cuando ingresamos al primer año, Felipe fue electo coordinador del taller donde estábamos, de Macchietto. Sí, nos tocó que fuera el coordinador. Y nos tocó los 5 años. Sí. Y luego se va coincide con que muchos nos titulamos y Felipe ya es nombrado director. Así. Y ahí con Felipe tú empezaste, bueno, dices que regresaste ya del posgrado y ya te adoptó Felipe. También conmigo fue una pieza muy importante porque él me ayudó a que yo fuera adjunto de Rubén Camacho. Bueno, Rubén también otro gran profesor de construcción. Nos tocó en gran cuarto. Arquitecto. Sí. Y con él aprendimos, no solamente que el edificio es el pensarlo, sino también cómo se va a construir. Se van todas las piezas, Exacto. Sí, la mecánica del proceso, que hoy se le llama la gerencia de la construcción y demás, ya lo tenía Rubén. Rubén también fue parte de todos esos equipos en algún punto. Y sí, yo creo que esa parte fue muy importante. A mí me tocó regresar. La verdad es que me fui, me titulé, me tardé en titularme. Tal vez no hay que decirlo mucho, chicos, no pongan mucha atención, pero me tardé varios años en titularme. Mi director de tesis fue Humberto Ricalde, Ada Bendaño, también muy querida, y Carmen Huesca. Y me fui justamente en ese momento en el que Felipe estaba empezando como director de la facultad, fue el primer año, y me fui con René Caro, nos fuimos los dos, estudiamos la prepa juntos, después estudiamos la carrera juntos y después nos fuimos a Barcelona a hacer uno de estos másters cortos en Barcelona, que en ese entonces pues, empezaba la moda de salir, no había tanto, la verdad, en esa época, el que hubiera tanta movilidad. Nos fuimos a trabajar a Barcelona, a conseguir, no íbamos becados de ningún tipo y nos fuimos a trabajar en los despachos que se podía trabajar. Ahí aprendimos, también René aprendimos el espacio público de una Barcelona, de una ciudad postolímpica que estaba increíble y que nos dejaba los ojos cuadrados, nos encantaba, y trabajábamos en despachos que hacían proyectos de urbanización y por ahí hay 2, 3 plazas de Barcelona en las que yo colaboré con un par de premios y éramos dibujantes, así y ahí se aprende muchísimo. O sea, trabajo un poco queda como mensaje a los estudiantes de empezar entendiendo desde las bases, y ahí aprendí mucho. Y luego cuando regresé, Felipe, sí es cierto, me dio unas oportunidades increíbles, me invitó a editar la revista Bitácora. Dino también, Dino del Cueto me apoyó muchísimo dando clases,
en el taller, era coordinador del taller, recordarás, coordinador Sí. del taller, Max Cheto, Dino del Cueto. Estaban ahí varios amigos, estaba Mariano del Cueto, estaban todos, y empezábamos y armamos José Miguel González, armábamos Fernando Tepichín, y ahí empezábamos a hacer ya como equipos de profesores, de profesorados, en donde no había un líder total, sino eran bastante proyectos, programas académicos más comunitarios, los noto un poco más. Y ahí empezó, y creo que hoy sigue bastante más de esa parte de la facultad. Sí, claro. Sí, te invita Felipe también a colaborar ya. Estuviste con él en proyectos especiales, ¿no? Desde ahí arrancaste Sí. con Felipe. Sí. Esta parte que él, pero bueno, por lo mismo que siempre ha sido muy movido Felipe, Sí. pero movido, ¿no? Y parte de lo que Muy les decía a los dinámico. muchachos, no se esperen a que les caiga la chamba, ustedes búsquenla. Felipe siempre ha sido de que él ve algo y propone algo en eso que él ve. Va y busca a la persona que es la indicada y la encuentra. Que- ¿No? Se hace escuchar y presenta una propuesta que le gusta a la gente, que le gusta a los tomadores de decisión, a los alcaldes, a los presidentes. O sea, sí, eso yo aprendí mucho, he aprendido mucho en este tiempo. Felipe armó después de la dirección fue una cosa tras otra, eso también, esa continuidad tal vez es una de las cosas más importantes. Y Felipe la armó con un equipo importante, con Fernando Sánchez, con estaba Rigo Galicia ahí también, todo ese equipo. Armó la coordinación de proyectos especiales, que fue un momento y que seguramente ya lo ha explicado él, porque había unas necesidades en la UNAM y ligado a esto de la declaratoria, de la inscripción del campus de Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Humanidad, se hicieron varios proyectos en el campus, que a mí me tocó ahí colaborar en esos proyectos, entre ellos el Puma Bus, el Bicipuma, aquellos proyectos que originalmente eran verdaderamente proyectos pues, muy innovadores y que resolvían muchos problemas, y son ideas que Felipe le planteó al señor rector Juan Ramón de la Fuente, y luego nosotros nos tocaba pues, tirar las rayas y a ejecutarlo, hacer la práctica de esas ideas geniales. Entonces, eso me tocó, ahí también aprendimos y después ya se elevó a otro nivel que fue el nivel de la Ciudad de México. Él fundó la Autoridad del Espacio Público y después fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, haciendo los proyectos estos que hablábamos más antes. Muy bien, Daniel. También, y ya por tu cuenta, cuando te incorporas a la parte de la academia, ¿no? Bueno, ya dices que Dino te apoyó mucho para Sí. esa parte. ¿Qué clases das ahí en la facultad? Yo en realidad, di proyectos muchos años, di taller de proyectos muchos años con este equipo en el Max Cheto. Y después ya hubo concursos de oposición para tener plazas, y yo en realidad tanto la maestría como el doctorado lo hice en historia y teoría de la arquitectura, cosa que por toda esta práctica y por todo este movimiento en el que me había metido y todo este tsunami que me había llevado a estar ejecutando cosas muy prácticas, y espacio público básicamente, repito, que además era una condición que no estaba en la cabeza de muchos. En los países europeos empezaba, bueno, ya tenía ahí un par de décadas, Barcelona, Copenhague, son ciudades que han sido punta de lanza para estos conceptos. Pues de alguna manera dejé la parte de la teoría y de la historia y la historiografía de la arquitectura, y entonces decidí aplicar para mis clases de teoría e historia, y gané la oposición ahí en la facultad, en el concurso de oposición. Tengo definitividad en teoría e historia, y entonces me empecé a dedicar a hacer una teoría que yo llamo una teoría muy práctica, porque pues es esta parte en la que yo salgo a tener una oficina y hacer proyectos de muchos tipos. Hacemos también proyectos residenciales, hacemos pues, lo que caiga en la oficina. No creas que nos ponemos muy exquisitos, a veces no hay mucho para dónde hacerse. Nos llaman para cosas de espacio público, para planes maestros, nos confunden a veces con urbanistas, y porque hablamos de espacio público, hablamos de tendencias de ciudad y este tipo de cosas, temas urbanos. Y
ahí me clavé mucho a la teoría. Entonces doy unas clases también de diseño urbano, dedicadas a cómo hacer estas conexiones entre los grandes planes maestros o los planes de desarrollo urbano que son manchas de colores con números y no quiero denostar nada ni quitarle lo importante, pero siempre me he preguntado, ¿están los grandes planes de desarrollo urbano municipales, estatales, metropolitanos? Y luego volteamos a ver nuestras ciudades y me parece terrible, me da mucha pena ver que las cosas están hechas pedazos. Sí. Entonces me pregunto cómo es que hay estos grandes planes que dicen y que están fundamentadísimos y son verdaderamente elementos técnicos muy importantes, y luego tenemos prácticamente ciudades que no funcionan y que no nos gustan. Y entonces ahí he armado unas metodologías en teoría, historia y en diseño urbano sobre este eslabón que conecta esos planes con el hacer arquitectónico, con la pieza, cómo ejecutamos, cómo tenemos una cartera de proyectos. Todo eso fue evidentemente todo un desarrollo de todo este proceso en el que estuve inmerso, y le llamo plan de acciones urbanas, que son estos pequeños planes que tienen carteras de proyectos, que son muy prácticos, son para echar a andar muy rápido a las cosas. Y me he dedicado un poco en mis clases de teoría e historia, muchas a hablar de fundamentos de teoría, pero a la vez dejar las bases en las últimas clases de teoría, sobre todo, y en diseño urbano, para cómo realizar estos planes muy ejecutivos. Muy bien. Y también después, hace poco tuviste un puesto muy importante en la SEDATU, ¿no? Con unos proyectos que realmente renovaron gran parte del territorio nacional, donde se hizo un convenio de colaboración entre SEDATU y la UNAM es la encargada de hacer estos proyectos. Sí, pues derivado de todo esto, de todas estas experiencias, de todos estos aprendizajes, porque pues así son, pues nunca dejas de aprender. Le aprendí a Felipe, justo, repito, el cómo sí, no cómo no. Esa es una de las cosas que aprendí de él, muy importantes. Busca la forma de resolverlo y de hacerlo. Y en la SEDATU, en ese momento, había una necesidad también, porque van haciendo, de ejecutar proyectos y obras en una instancia que hasta entonces, hasta el 2018, solo se encargaba de dar dinero a los municipios, y luego los municipios se encargaban de hacer sus proyectos y luego de construirlos. Y, justo esto que te estoy diciendo sobre por qué del gran plan de diseño, la planeación urbana, acaba, que da los datos y que da las bases, acabamos los arquitectos haciendo unas obras, entre la corrupción pública, política y de gremios, ¿por qué no podíamos eficientizar el gasto? Y entonces se convirtió la SEDATU, hicimos un proyecto con un equipo importante de gente en la SEDATU, que dirige todavía Román Meyer, pero sobre todo con gente como Armando Rosales o con Karina Arbizu. Armamos una visión de cómo hacer ejecutiva la SEDATU, cómo podía hacer los proyectos, cómo no nomás otorgar, sino hacer ahí un proceso de cómo mejorar capacidades técnicas en los municipios, de cómo hacer arquitectura pública de calidad, arquitectura social, y pues todo eso se armó, dirigió, y estuvimos 2 años, y le solicitamos a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura, de su oficina de vinculación, que hasta el día de hoy coordino, que hiciera los proyectos, casi 200 proyectos. Luego no se sabe, y muchas generaciones actuales de la facultad no saben que la coordinación de vinculación en su momento ejerció casi 200 proyectos. Sí. Nato Carrasco es otro de los maestros a los que también le he aprendido mucho, gran amigo, supo armar toda esa gerencia que no se dice fácil. Muy fácil, pues no hubiera salido como salió si no hubiera sido por justamente el trabajo de Nato, y ahí hicimos un proceso que yo estoy muy orgulloso de esa parte, de una entidad federal puede hacer obra pública de calidad, como se hacía y se llegó a hacer en muchos momentos históricos en México. La SEP hizo escuelas con Narciso Basols, con
Juan O'Gorman, de gran calidad y con un gran concepto, y hubo otros momentos también históricos importantes de obra pública de calidad. Y se perdió por esta razón de dar los dineros a los municipios y ejecutar de una manera pues, inconsciente. Y bueno, y luego viene la corrupción, y entonces teníamos obras que se gastaban 10 millones de pesos, pero que en realidad valían 2. Entonces quisimos cambiar toda esa parte. Oh, y muy bien, porque la verdad es, ahí como dices, ¿no? Le aprendiste a Felipe y aparte lo llevaste tú a cabo con tu sello, esto de hacer equipo. Hiciste un equipo formidable ahí, te llevaste a Rigo, estuviste con Emanuel, estuviste con varias personas. Fernando Sánchez. Claro. Hicieron un equipo que realmente, si no hubiera sido también por ese equipo, yo creo que no hubieran tenido esta calidad de proyectos, porque muchos de ellos, hay que decirlo, ganaron premios. Sí. Muchos tuvieron una calidad enorme, estuvieron personas como Elena Tudela, el mismo Norato Carrasco, estuvo Fernando Tepichín, Gaby Carrillo, muchos arquitectos, Loreta Castro, muchos profesores y profesoras de la facultad. Sí, aprendí eso, aprendí a hacer equipos, aprendí que todo esto es tema, me costó trabajo, no creas, trabajar colectivamente no es fácil, yo no lo traemos como chip, no nos educan, y no me refiero solo a la facultad, trabajar en equipo en la preparatoria, en la secundaria, no es un tema que está, hoy en muchas escuelas estará, pero al menos en la época en la que tú y yo estudiamos, pues me podrás decir que me costó trabajo. Felipe me decía, abre y trabaja en equipo, y eso me costó y aprendí, y bueno, y mucho de lo que hoy hacemos es un proceso colectivo, por eso no puede tener nombres y apellidos. Sí, correcto. Luego se les pone y se les asocia, y repito, hay gente que no está de acuerdo con eso, pero la arquitectura, y sobre todo la arquitectura pública no debería tener nombres y apellidos. Sí, correcto. Aparte, bueno, a mí me tocó también colaborar en esos proyectos, y realmente digo, fue algo, uno no lo ve, pero todo el trabajo que ustedes hacen de estos términos de referencia, porque no habría que ser los mismos términos de referencia para una plaza que para un CDC, eran completamente diferentes, y era un trabajo diario, enorme. Eran 24 horas por 24 por 7, fuimos, me acuerdo que viajamos ahí a Playa del Carmen, y traías 4 o 5 proyectos coordinando tú solo. Y luego a mí me tocó ir a otra plaza, a otra ciudad, a ver otro arquitecto o arquitecta con otros 4 o 5 proyectos. No, fue muy desgastante. Fueron 2 años, del 2019 y 2020 básicamente, y fue muy desgastante. El tema de la arquitectura pública y que está asociado a la política es difícil. Estamos ganando cada vez más terreno, estamos siendo cada vez más conscientes, hay cada vez más ética en el proceso arquitectónico. La facultad está haciendo un trabajo ahora con mucho equipo, el que tiene Dino del Cueto en la facultad, está haciendo mucho trabajo en eso. El nuevo plan de estudios que vendrá y demás tendrá que hacer énfasis en eso, pero cuesta trabajo porque pues es mal pagado, muchos chismes, muchas grillas, a veces creen en tus ideas, a veces no. Entonces, pero bueno, hay que seguir ahí, hay que estar ahí. Sí, yo creo que hay que seguir ahí, hay que estar ahí. No, y una parte muy, muy importante y muy fundamental, porque esto que estamos haciendo ahorita es para los alumnos, para la comunidad universitaria, es para también los maestros que te conozcan lo que has hecho, porque realmente uno aprende mucho de ustedes, de la forma en cómo hacen estos proyectos, en cómo los enfrentan, porque vinculación y esta parte de SEDATU ha sido muy importante también para los alumnos. Trabajamos con ellos. Tú ahorita estás coordinando vinculación, como lo dices, hasta hoy estás coordinando vinculación, y has tenido muchos alumnos que han pasado por la coordinación. Y volvemos a lo mismo, una escuela, fuera de la escuela, donde realmente aprenden, se enfrentan a los proyectos en serio, y de verdad, no es un ejercicio como tal. No, es de que a ver qué pasa, se va a construir, hay cimentación, hay cálculo estructural, hay instalaciones, hay temas que si no aprendiste qué pasaba con protección civil y los pasillos y el ancho, y estás haciendo un hospital, o sea, cosas que son muy específicas y que hay especialistas, pero en estos equipos hay jóvenes, hay mujeres y hombres, arquitectos jóvenes que están aprendiendo, y es verdaderamente lo de vinculación, es un trabajo, lleva 25 años en la Facultad de Arquitectura,
Desde que lo inició Felipe en el Sí, 97. Estaba por ahí, sí, ahí empieza vinculación de una forma formal, ¿no? De una forma formal de una condición ya institucionalizada como una oficina de vinculación. Sí, las fechas las tengo porque yo inicié con vinculación. Con el Tribunal Electoral, ¿no? Con el Tribunal, de hecho ahí fue donde yo conocí a Gaby Carrillo en ese proyecto. Gaby era alumna y inició en ese proyecto. Estaba Itzel Alba como coordinadora con Rodrigo. Y ahí estuvimos con Telma Lascano, que fue la primera coordinadora. Primera coordinadora. Y después, con este equipo que logra Felipe, se lleva a Telma, se va contigo, Rigo, o sea, un montón de gente que se va con Felipe Leal, ¿no? Y algo muy importante es, estos proyectos de la SEDATU tenían un techo financiero, estudios que ustedes ya hicieron. A ver, esto no puede pasar de tantos millones de pesos. Hablaste de la corrupción, antes era un edificio que costaba 10 millones, tienes 2 millones para hacerlo, ¿no? Porque te puedes ir con acabados, te puedes ir con otro tipo de cosas que... Ahí sí, mis respetos para todos ustedes, de hecho de decir, este edificio tienes tanto, y salió con eso. Sí, eran precios alzados, o sea, y tenían que estar completos los proyectos. La UNAM la facultad hizo proyectos muy completos, o sea, el trabajo ejecutivo, de proyecto ejecutivo fue muy logro, pero hay otra parte también muy importante y que fue ahí, que hay que rescatar y destacar, que es todo el trabajo territorial que se hizo. Sí. Tú lo estuviste, tu equipo, lo que te tocó coordinar era ir al lugar, analizar, tener la sensibilidad del espacio y del lugar, de la sociedad, de la economía del país, de la zona en la que se trabajará, y entonces regresar y presentar y tener ese techo financiero, esa posición en la que pues no se podía desperdiciar un peso. Nada, no se podía. Los constructores en unas ganaban y en otras perdían. Entonces era una especie ahí de cucharear y era imposible que alguien pudiera malversar o desviar dinero porque solo había, o sea, se hicieron en esos 2 años en la SEDATU se hicieron 348 obras. Entre edificios, plazas, parques, mercados y demás. Se hicieron 348, o sea, en 2 años. Sí, porque todo lo que se proyectó, todo se construyó. Sí, todo se construyó, todo se inauguró. Todo se inauguró. Y ahí está, y está de muy buena calidad. Y la verdad es un momento histórico, a mi parecer, importante y que bueno, ya la historia podrá ir sacando poco a poco. Sí, exactamente. Sus verdades y todo lo que impactó. Y luego de ahí de la SEDATU hasta la fecha, estás coordinando la coordinación de vinculación de ahí de la Facultad de Arquitectura. Así es, terminando la relación laboral con la SEDATU en finales del 2020, después, un par de meses después, Dino del Cueto se lanza de director y bueno, hemos tenido una amistad y yo le he tenido un agradecimiento también a él muy grande desde hace 20 años, repito, desde que regresé de Barcelona. En Barcelona fui alumno de Ignasi de Solá Morales y de José María Montaner, y a José María Montaner le aprendí muchísimo el tema académico, en el tema de investigación, en el tema... Y regresé a México justamente contactando a Dino del Cueto por recomendación de José María Montaner, y desde ahí tuvo mucha confianza en mí. 20 y tantos años después me invita cuando él se lanza de director a coordinar, y llevamos 3 años haciendo proyectos, unos proyectos muy interesantes, una aduana que dirigió y que coordinó Germán, y un hospital para el IMSS que coordinó Astorga, Juan José Astorga. Bueno, una serie de proyectos en Campeche, una serie de proyectos importantes, y también trabajo hacia el interior de la UNAM. Eso también es importante decirlo, porque durante mucho tiempo la Dirección General de Obras de la UNAM ha hecho los proyectos para la UNAM, y ahora mucho del ejercicio y del empuje que ha puesto Dino del Cueto a la Facultad de Arquitectura es que la facultad haga los proyectos para dentro de la UNAM. Y ahí se está ganando terreno, y estamos haciendo cosas pequeñas en ciertos institutos, facultades,
pero dejando una muy buena impronta de la facultad de vinculación de la Facultad de Arquitectura. Y eso es un trabajo hacia adentro de la casa que luego no se ve porque solo se ve el trabajo hacia afuera, pero es un trabajo muy importante que se está haciendo en la facultad y están aprendiendo muchos alumnos y alumnas conociendo la infraestructura de la UNAM. Muy bien, Daniel. La verdad es que a mí me da mucho gusto ver a compañeros como tú, que cómo han sobresalido, cómo han crecido mucho en esta parte de la arquitectura, porque arquitectura es un mundo, la verdad. Verdaderamente una de las disciplinas más amplias, más holísticas, con más caminos y caminos que ya hay abiertos y que hoy, con todas las tecnologías que tenemos, se pueden abrir muchos más caminos. Y a mí me quedan, yo tengo gustos que a lo mejor muy pronto me dedicaré a temas acústicos, a temas que son arquitectura propia y no, bueno, muchas gracias, la verdad es que también es un gusto, es una generación la que compartimos tú y yo, de mucha gente con mucho valor, que ya nombramos hace rato. Sí, por último, ¿qué le dirás a las nuevas generaciones que ahorita están estudiando esta carrera? Bueno, mira, yo creo que son recomendaciones, yo creo que es, lo primero es que la arquitectura se va aprendiendo en el tiempo, no solo se aprende en el proceso de los años en la facultad, es un proceso largo. Hablábamos de Barragán, pues Barragán llegó a esa casa y a esa arquitectura después de probar un proceso eclecticismo tras eclecticismo encontrando, pero eso habla muy bien de un ser humano, alguien que está en búsqueda y que al final de su vida logra hacer un licuado de todas sus influencias, de Matthias Goeritz, de Max Cheto, de Ferdinand Bach, obviamente, ¿no? Chucho Reyes, y a todos los mete a un licuado y encuentra, y él hace y presenta algo que es realmente nuevo, sí, aunque es una relación y una referencia de todo lo que vivió. Eso solo se logra con el tiempo y lo tienen los grandes ejemplos en la arquitectura. Y siempre coincide el tema de la paciencia. Otra es aprender los maestros, estos que yo he nombrado y que a veces no son muchos, pero los maestros que tenemos en la vida, pues hay que agradecerles. Creo que son generaciones que de pronto a veces no se creen muy independientes o hoy en día creen que se han cometido errores en el pasado. Por supuesto que se han cometido errores. Lo triste es que se van a seguir cometiendo muchos errores sin darse cuenta. Y entonces la soberbia es algo que no debería existir. El arquitecto como la arquitectura como una disciplina y el arquitecto como un ejecutor, pues tiene un tema de un egocentrismo muy fuerte, nato, intrínseco. Pues intentarse mover de eso y de la soberbia para poder desarrollar y trabajar en equipo y entender que pues, las ideas las que ha tenido muchos, no son propias ni son dueños, unos cuantos. Y la otra es que estamos viviendo un momento muy importante de derechos, ¿no? Hemos ganado muchos derechos como sociedad, eso es algo fantástico, pero también hay que responsabilizarnos. Entonces, derechos y obligaciones. Y la ciudad, en el tema urbano es ese, derechos que hemos ganado a transitar libremente, a tener espacio público digno, a muchas cosas, transporte público, diferentes formas de moverse, pero también tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, derechos y obligaciones. Luego siento que eso se pierde, así que eso es algo que también hay que ser muy cauto y tener muy enfocado ese tema de decir qué debo hacer. La ética en la arquitectura es un tema crucial. Y bueno, nada, que les van a tocar cosas que a ti y a mí no nos tocaron. Tienen una facultad de arquitectura fantástica, que todas estas personas que hemos nombrado anteriormente han dejado una facultad y están dejando una facultad que no nos tocó a nosotros, O sea, a nosotros no nos tocaba. Recuerda cuando abrías el periódico en finales de los años 80, principios de los años 90, egresado de la UNAM, inútil presentarse. Sí. Entonces uno nos decía, tenían tachados. ¿qué onda? Y hoy somos la mejor escuela de arquitectura del país, Exactamente, por lo menos. correcto. Y de Latinoamérica, una de las mejores.
y con un campus excepcional. Y las cosas están cambiando, la verdad es que hemos cometido como sociedad muchos errores, pero también es cierto que se han logrado muchas cosas. Pues muy bien. Recuerden, los invitamos a que se suscriban al canal para que vean esta entrevista, otras entrevistas que están muy interesantes. Y no nos queda más que agradecerle aquí a Daniel Escoto su tiempo y su invitación a su despacho, está padrísimo. Luego vamos a tomar fotos y que nos invite Subirlas, para que vean claro, una obra y vean, para que chequen todo lo que están haciendo estos arquitectos. Y me da mucho gusto haberlo tenido como compañero. Como amigos, somos amigos de tantos años, y nos hemos separado y luego volvemos a juntar. Pues muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Jules, pues, un placer, la verdad. Gracias y qué buena iniciativa esta de presentar a las personas, a los que se han hecho, que se han construido poco a poco todos los espacios que habitamos. Pues sí, es hacer escuela fuera de la escuela, como estamos diciendo, y qué mejor que con estos maestrazos. Gracias, Daniel. Un placer. Gracias. Hasta luego.